A mí me encanta el desafío de encontrar en las historias cosas que se han dicho de alguien en la Biblia que no son ciertas. Como Jacob, el tramposo Jacob. No, nunca fue tramposo. ¿Qué? No fue tramposo. El hermano fue el tramposo, porque el hermano le vendió por un plato de lentejas la primogenitura a Jacob. ¿De quién era la primogenitura ahora? De Jacob. Entonces, ¿quién la puede ir a reclamar? Jacob, vestido de lo que se le dé la gana, con piel de camello, de no camello, como quiera, pero no era tramposo. Tramposo es si el otro que vendió la primogenitura va y la reclama. Y además dice el Señor: oh Jacob, tramposo, con amor eterno te he amado. Eso Dios no se lo dice a un tramposo. Bueno, y entonces yo reabrí el caso de Jacob. Lo reabrí, pues parezco defensor en la corte. Porque la Biblia dice que Jacob era un hombre íntegro de corazón, y por eso lo amaba a su madre. Fue la madre la que le dijo: anda, reclama lo que es tuyo, pero disfrazate. ¿Pero por qué me disfrazo? Porque si tu papá llega a enterarse que el primogénito despreció la primogenitura, se va a morir de un ataque al corazón. Y por eso le ponen Israel, príncipe de Dios. Pues no le pones a un esposo príncipe de Dios. Está loco. ¿Me estoy explicando? Sansón, me encanta la historia de Sansón. Ay, Sansón. Sansón cometió 1000 errores, pero de último, sin ojos, en el templo del Dios ajeno, le dice: Dios mío, devolveme las fuerzas que un día tuve. Y en aquel día mató más filisteos que en toda su vida. ¿Me estoy explicando? Y dice la Biblia que Sansón, incluso cuando cometía algunas faltas, la Biblia dice: lo que Sansón no sabía es que Dios buscaba ocasión contra los filisteos. Así que yo nunca hablo mal de Sansón, porque para empezar ya está en el cielo, le creció el pelo, está de este tamaño. Yo no quiero ningún lío con Sansón. Si yo llego y Sansón me dice: vení para acá, Cash, ¿qué estabas hablando mal de mí? Yo le digo: fue Fernando. Arreglate con Fernando, yo no he dicho nada malo de vos. Ahí te las... Pero lo que más me encanta es entender y descubrir que el Espíritu Santo no es la tercera persona. Vino sobre María, engendró al Hijo, se movió sobre las aguas, después vino la ley, llenó a Jesús, lo llevó al desierto, lo ungió, lo llevó a la cruz, lo resucitó. Y el primer mensaje que la iglesia predica es del Espíritu Santo. Esto es lo dicho por el profeta Joel: en los postreros días derramaré mi espíritu sobre toda carne. Es tan tierno el Espíritu de Dios, ¿me explico? Es mi tema, me apasiona hablar del Espíritu Santo. Me apasiona. Así que varias cosas. Cuando yo entre al cielo, obviamente voy a buscar al Espíritu Santo, voy a buscar a Jesús. Jesús es el único cuerpo. Si tú no sabes cómo reconocer a Jesús en el cielo, es el único cuerpo que está marcado. Vos te puedes morir decapitado, que vas a resucitar con cabeza. Porque imagínate un cuerpo glorificado sin cabeza. No sé si me estoy explicando. Podés morir de cáncer con la piel pegada a los huesos, que tu cuerpo glorificado no va a tener eso. Pero Jesucristo, su cuerpo glorificado, conserva las marcas, porque le dijo: hey Tomás, vení, mete tu mano aquí. Mete tu mano aquí. Mete tu mano aquí. Es el único cuerpo que conserva las marcas, para que cuando llegues lo reconozcas y digas: tú sos mi Redentor. Yo sé que tú sos mi Redentor. Tus marcas me dicen que tú eres mi Redentor. Ese es Jesús. De ahí voy a salir corriendo a abrazar a Pedro. Es que Pedro, Dios santo, Pedro, el hombre, para mí el apóstol más estable que ha existido. Jesucristo le dijo que le daría las llaves del reino. Jesucristo le dijo que oía al Padre igual que él. Y el mismo Jesucristo le dijo: Satanás, apártate de mí. Por menos te cambias de iglesia. No sé si me estoy explicando. Yo digo: bueno, si un noticiero me dice Satanás, digo: loco, pero que me lo diga Jesús. Era para que se fuera de ahí. Sin embargo, fue Pedro el que dijo: ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna?
Así que ese es otro caso que reabrí cuando dicen Pedro, el inestable, el que se tiraba al agua y casi se ahogaba. No, pues momento, Pedro el más estable. Porque a nadie le dijeron, oh, tú oyes al Padre, y acto seguido le dices, tú eres Satanás, apártate de mí, me sos tropiezo. Yo agarro mis cosas y digo, bueno, esto es una crisis psicológica en la que me metió Jesús, que mejor me largo aquí. Y el Espíritu Santo me enloquece. Entonces, volvemos a la historia de Jesús y el Espíritu Santo. Viene el Espíritu Santo y lo llena, versículo 1. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días, y era tentado por el diablo, y no comió nada en aquellos días pasados, los cuales, pasados los días, tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo, si eres el Hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondió, dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de Dios. Y le llevó el diablo a un monte alto y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra, y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien yo quiero la doy. ¡Wow! Es que es un mentiroso. Y si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondió Jesús y le dijo, vete, Satanás, vete de mí. Está escrito, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres el Hijo del Dios, échate de aquí abajo, porque está escrito también, a sus ángeles mandará cerca de ti y te guardarán, y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondió Jesús y le dijo, dicho está, o escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Ya cuando él le dice, te vas de aquí, es cuando le dejó claro una cosa que tú le tenés que dejar claro al diablo: a tu Dios adorarás y a Él solamente servirás. ¿Te recordás cuando Sadrach, Mesach y Abednego, aquellos 3 jóvenes, por no adorar la estatua de Nabucodonosor, los iban a echar al horno de fuego? Él le dijeron, no es necesario que te respondamos de este asunto, le dijo, pero el Dios al que servimos es capaz de sacarnos de aquí. Ahora yo quiero que te imagines la conversación de otra forma, ¿verdad? No es necesario que te respondamos, al Dios que casi servimos nos va a sacar de aquí. Al Dios al que un día serví, al Dios que por poco me convencen que sirva, me va a sacar de aquí. Vos sabés lo que te da el servicio a Dios. Te da una seguridad, una confianza de la protección de Dios en un horno de fuego o ante los leones que te quieren comer. Por eso no se medio sirve a Dios. ¿De dónde sacó la seguridad Jesús para reprender al diablo? Que te quede claro, diablo, a Dios adoro y a Él solo sirvo. Allá atrás te puedes inscribir para servir. No puede venir nada a tentarte a decir, yo que soy fan de Jesús y lo sigo en las redes sociales y le doy like a todos los versículos, te reprendo, Satanás. Y Satanás te va a decir, tomémonos una selfie. A Dios no se le deja de servir por nada. Y al diablo jamás se le demuestra cómo te saca. Si al diablo le enseñas cómo te saca, él ya sabe cómo volverte a sacar. Y aunque no es el tema, creo que vale la pena compartirlo. Levanta tus manos y di conmigo, a mi Dios adoraré y a Él solo serviré. Amén. Con eso tenés para irte a tu casa. Tú
Entonces Él regresó del desierto en el poder del Espíritu Santo. Entonces no es lo mismo estar lleno del Espíritu, ser guiado por el Espíritu, que regresar en el poder del Espíritu. Ser lleno del Espíritu es fenomenal, es cuando nos llenamos de gozo, hablamos en otras lenguas, Él nos bautiza, eso es precioso. Ser guiado por el Espíritu, esos son otros 20 pesos. Porque no quieres que te guíe a un desierto, a ayunar. No quieres que te guíe al Holiday Inn para ayunar ahí, al Camino Real. No sé si me estoy explicando. Pero cuando nosotros hemos sido llenos del Espíritu y nos dejamos guiar por el Espíritu, entonces empezás a caminar en el poder del Espíritu. Y Jesús no iba a ser un conferencista más, Él necesitaba caminar en el poder del Espíritu Santo. Entonces sucede algo que es lo que yo quiero, a donde los quiero llevar ahora. Dice en el verso 16: vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre. A ver, todos en voz alta digan: costumbre. Tenemos que tener costumbres. Dice, mira, a mí me cuesta imitar a Jesús caminando sobre el agua, pero ¿qué me cuesta imitarlo en tener costumbres? No sé si me estoy explicando, te lo voy a dar otra vez. Jesús fue carpintero. O sea, empecemos por imitar a Jesús como carpintero, que el trabajo te salga bien, papá. Pero queremos resucitar muertos y nuestra carpintería no hace ni siquiera un buen mueble. Entonces, empecemos por imitar a Jesús en lo que es más fácil imitarlo, en lo que vos ya te querés tirar, volar. No sé si me estoy explicando. Pero Jesús fue un trabajador también. ¿Qué me cuesta imitarlo como trabajador y hacer bien lo que me toca hacer? Hoy venía meditando en el auto. Le decía: Señor, por favor, úsame hoy. Úsame con tu espíritu, con tu gracia, con tu palabra. Y siempre se lo digo porque nunca sé cuándo va a ser la última vez que voy a predicar. Y entonces, como estoy mero loco, yo aquí adentro de la cabeza tengo abejas, tengo todo. Me puse a pensar, me imaginé una conversación con un chamaco, con un joven que va a predicar por primera vez pidiéndome un consejo y diciéndome: pastor, Cash, decime, voy a predicar por primera vez, ¿qué consejo me das? Y entonces se me ocurrió la brillante idea de decirle: predicar como que fuera la última. Da todo lo que tenés. Cuando salgas de casa, despedite de tu familia como que fuera la última vez. No digas: ay, no lo despedí, no la despedí, se murió en el camino. ¿Le estoy explicando? Yo creo que la mejor forma de hacer la primera vez es hacerlo como es que es la última. Amén. Y entonces viene Jesús y tiene la costumbre de ir a la sinagoga en el día que a Él le corresponde el de reposo. ¿No crees que es tan fácil imitar a Jesús en congregarnos el primer día de la semana? Todos los primeros días de la semana. Yo los felicito. Hoy es jueves y mira cómo está esta iglesia. Ustedes son de las mejores iglesias pospandemia que he visto desde el 2021. Son admirables, increíbles, sorprendentes. Es en serio que te lo digo. Conforme a la costumbre llegó, mira, 17. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. ¡Qué casualidad! Y mira, abre el libro Jesús. Acaba de venir del desierto, lleno, guiado en el poder. Y cuando abre, lee: el Espíritu del Señor está sobre mí. ¿Vos crees que fue casualidad que lo abrió ahí?
Lo abre, dice: el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de todos ustedes. Oh. No. No, señores. Ahora voy a tratar de explicar esto lo mejor que pueda. ¿Qué pasó aquí? Primero quiero decirte que Jesús tuvo, como ya sabes, expresiones sobrenaturales para con los demás en su vida. Multiplicó los panes y los peces, le dio de comer a 5,000 hombres, más mujeres, más niños. Wow. 10 leprosos le dijeron: hijo de David, ten misericordia de nosotros. Vayan, enséñense al sacerdote. Se limpiaron los 10. Llegó otro leproso, le dijo: si quieres puedes limpiarme. Claro que quiero, dijo, y le puso la mano encima al leproso y lo sanó. De ahí llegó un hombre que era ciego y le hizo lodo con la saliva, escupió en la tierra, le puso saliva a la tierra, hizo lodo, se lo puso en los ojos y le dije: ve y lávate en el estanque de Siloé. El otro estaba ciego, ahora estaba ciego. ¿Qué hace un ciego con lentes oscuros de ese tamaño de lodo? Y fue como pudo, se lavó, fue sobrenatural. Caminó sobre el agua, calmó la tempestad, resucitó a la hija de Jairo, resucitó a Lázaro. Estas expresiones sobrenaturales de Jesús. Pero Jesús también tuvo sus propias experiencias sobrenaturales. Fue engendrado por el Espíritu Santo en una virgen. Esa fue una de las experiencias que él vivió. Cuando fue bautizado en el Jordán, él vivió una experiencia sobrenatural. Se abrió el cielo y una voz decía: este es mi Hijo amado en el que tengo complacencia, a él escuchad. Y vio que el Espíritu Santo descendió sobre él. Tuvo su propia experiencia con el Espíritu, fue guiado por el Espíritu al desierto, vino en el poder del Espíritu Santo. Fue llevado a la cruz del Calvario, traspasó personas, traspasó lugares. Resucitó de entre los muertos, recibió un cuerpo glorificado. Esas fueron las experiencias sobrenaturales de Jesús para Jesús. ¿Me estoy explicando? Pero mira lo que pasa ahora. Es como, ¿cómo te pudiera yo explicar esto? Chad, ¿puedes venir, Chad? Vení. Chad es Jesús, ¿sí? Con pelo largo y todo lado. Es el de Jesús de hoy. Pues viene Chad y él vive esta experiencia. Vivió la experiencia nació de María la Virgen, fue engendrado por el Espíritu Santo, el cielo se abrió, el Padre le habló, fue lleno del Espíritu, fue llevado al desierto, hablaste con el diablo en persona, ¿sí? Después de eso, el Espíritu te lleva y mira lo que va a hacer él. Está bien, hijo, yo voy a hacer el papel del Padre. Mira cómo es el Padre. Está bien, hijo, todas las experiencias sobrenaturales que estás teniendo, pero vení, te tengo que llevar a la escuela. Te tengo que llevar a la escuela. Te tengo que llevar a la escuela. Lee el verso 17 en adelante, por favor. A ver, tenés acá. Tenés aquí. Dale. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas a los pobres. Ahí vamos. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y visita a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó.
Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante. ¿Hoy se ha cumplido qué? Esta escritura. ¿Esta qué? Escritura. ¿Esta qué? Escritura. ¿Y el ministro qué fue lo que le dio a él? El rollo. El libro. El libro. Lo que está diciendo el Padre es: tu experiencia sobrenatural, hijo, está muy buena, pero regresás al libro. Necesitas el libro. No te podés apartar del libro. Lo que va a pasar es lo que el libro dice, no la experiencia que tuviste. Es lo que el libro dice. Necesitamos regresar al libro. Tenemos que ir al libro. Tenemos que ir al libro, al libro, al libro, al libro, al libro. Tenemos que ir al libro, a las escrituras. No es tales de que ya me llenó el Espíritu Santo, por acá, reviento por allá. Gloria a Dios, hoy vas a salir gateando de aquí, te lo prometo por el Espíritu Santo. Pero vas a salir gateando a buscar el libro. ¿Qué dice el libro? Entonces tus emociones pueden ser muy buenas un día, muy malas otro día, pero el libro siempre dice lo mismo. Es que estoy pasando una crisis, pero el libro sigue diciendo lo mismo. Dios es tu proveedor. Te persiguen, te angustias, pero el libro sigue diciendo lo mismo. Por un camino vendrán contra ti, por 7 huirán delante de ti. Caerán 1000 a tu lado, 10.000 a tu diestra. A ti no te tocarán. Tú puedes estar recibiendo la unción y decir: uy, el llamado que Dios me hizo. Ve al libro, ahí está lo que tenés que hacer. Dale buenas nuevas a los pobres, sana a los enfermos, a los oprimidos, a los angustiados. Eso hace con la experiencia sobrenatural. Ve al libro. Yuhu. El libro. Es que mis papás, el libro dice: honra padre y madre. Ay, es que mis pastores, el libro dice: obedecer a vuestros pastores en todo. Tenemos que ir al libro. No hay avivamiento sin el libro. Levanta tu libro, Biblia, electrónica, el celular, lo que cargué, levántalo. Levántalo, decirle: voy al libro. Lo que el libro diga, lo que está escrito. Amén. Y ahora di conmigo esto fuerte: nosotros no somos una bola de ignorantes, somos la reforma. Amén. Mira lo que viene ahora. Verso 22. Y todos daban buen testimonio de él, como decimos en Guatemala, casac. Daban testimonio de él, y dice: y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Y decían: ¿no es este el hijo de José? Hasta ahí se acabó la admiración. Estaban admirados, pero de mala forma. ¿Me estoy explicando? ¿Sí? Es como cuando a ti te encuentra una persona que te conoció en quiebra, con tu matrimonio destruido, que andabas en bicicleta, y de pronto apareces que Dios te bendijo, que tenés tu empresa, tenés tu auto, y te dicen: ¿no es este el pelado de la cuadra que yo conocí? Sí, pero me conociste sin Cristo. Ahora conocé la versión con Cristo. Y mira lo que dice: y todos daban buen testimonio de él, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían: ¿no es este el hijo de José? Él les dijo: sin duda me diréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que has hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra, en Nazaret. Y añadió: de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Entonces mira, lo que le están diciendo es: a ver, ¿por qué no haces aquí en Capernaum, aquí en Nazaret, lo que haces en Capernaum? Seguramente ustedes me van a decir eso, dijo.
Y yo les voy a contestar. Verso 25. Y en verdad os digo que muchas viudas, ¿muchas qué? Habían en Israel en los días del profeta Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses y hubo una gran hambre en toda la tierra, pero a ninguna de ellas, de esas viudas, fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Mirá lo que está diciendo él. Acabo de leer en el libro que debo darle buenas nuevas a los pobres. Ustedes me dicen que yo debería estar haciendo aquí en Nazaret lo que hice en Capernaum. Ahora les contesto la pregunta. Dice: habían muchas viudas en Israel, pero el profeta Elías no fue enviado a ellas, sino a una en Sarepta. Porque aunque eran muchas las viudas de Israel, ninguna tenía la fe que tenía la de Sarepta. Si eso te contesta por qué no puedo hacer en Nazaret lo que estás viendo que hago en Capernaum, es porque muchos necesitados hay aquí en Nazaret, pero necesitados con fe solo los encontré en Capernaum. Además, ¿cuál fue el milagro de la viuda? No fuera a multiplicar el aceite y la harina para que aquella mujer viuda pobre, que solo tenía para un bocado de pan, pudiera comer ella, su hijo, sus criadas y toda su casa por mucho tiempo. Pregunto, ¿no es eso darle una buena noticia a un pobre? Y después mira lo que dice, y les voy a seguir contestando. Dice Jesús, es que Jesús cuando contesta, Señor, dame esa sabiduría, por favor. Y muchos leprosos habían en Israel, muchos, muchos, en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Y al oír estas palabras o cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. ¿Qué es lo que estoy diciendo acá? Esto no va a sonar bien. Dijo, miren, le dijo, había muchas viudas. ¿Tú crees que en el tiempo de Elías Dios no quiso bendecir esas viudas? Pero para lamento de ustedes, pueblo de Israel, el único lugar donde Dios encontró una viuda con fe fue en Sarepta. Que cuando el profeta le dijo, dame a mí de comer primero y después vas a comer tú y tu casa, ella le creyó. Pero si yo hubiera ido a las viudas de Israel y le digo, dame de comer a mí primero, me matan. Y había muchos leprosos en Israel, pero Eliseo fue enviado a un sirio llamado Naamán, y que cuando él le dijo, sumérgete en el Jordán 7 veces, él no creyó, pero los criados le dijeron, si el profeta te pidiera algo más difícil, ¿no lo harías? Sí, entonces métete en el agua que está más fácil. E hizo caso y se metió. Pero si yo voy a Israel y le digo a los 10 leprosos, métanse al Jordán, dicen, ¿vos qué crees? ¿Que es un concurso de natación esto o qué? Y por eso les digo, les dice, que lamentablemente, no encuentro en Israel, oí pues, lo que encuentro aún en un romano, porque al romano le dijo, ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y te tengo esta palabra, de nada nos sirve andar presumiendo que somos el pueblo de Dios, si Dios no puede hacer ni un milagro entre nosotros. Jesús es el ungido. La unción está aquí. Pero vamos a tener la fe de ellos.
Entonces viene Jesús y dice: miren, no hay profeta sin honra sino en su propia tierra y entre sus parientes. Porque estos dicen: ¿no es este el carpintero, el hijo de José y de María? ¿No están aquí sus hermanos? Donde a Jesús lo miraban como carpintero, Jesús podía hacer muebles, pero no milagros. Donde a Jesús lo miraban como hijo de Dios, hacía milagros y a la gente no le importaban los muebles. Aquí están tus pastores. ¿Quiénes van a ser ellos para ustedes? ¿Los Chaparro? ¿El David? ¿El Isra? ¿El Fernando? ¿O los que Dios puso aquí para bendecirlos? Ahora te doy una más. Pablo dijo: si a Jesús conocimos en la carne, ahora ni en la carne lo conocemos. Y nosotros muchas veces nos conocemos en la carne, y todos tenemos carne. Mira, este es el problema del avivamiento. Jesucristo fue perfecto. Entonces, ¿crees que los milagros se dan porque es perfecto? No, los milagros se dieron porque era ungido. Ningún perfecto hace milagros. Los milagros los hace un ungido, porque los milagros los hace la unción. Entonces mira, ¿cuál es el problema? Que ya conoces sus defectos y tu pareja los tuyos. Ok, necesitas un milagro. Necesitas sanar de un cáncer. Vamos a hablar con el pastor, que él ore para sanarnos, porque a él no le conozco sus defectos. Pero realmente vos puedes ser el hombre más defectuoso del mundo y sanarla a ella de cáncer, para cuando no te vea en la carne, sino que mire al Hijo de Dios que tenés adentro. Porque tú llevas al Hijo de Dios adentro, llevas al Hijo de Dios adentro, llevas al Hijo de Dios adentro, tenés al Hijo de Dios adentro, tenés al Hijo de Dios adentro, tenés al Hijo de Dios adentro. Y el que hace el milagro es el Hijo de Dios que tenés adentro, no vos. No, de aquí se va el avivamiento para todo Chile. Porque el problema es, Jesús fue perfecto y se fue, y nos dejó un Pedro todo zarandeado por el diablo, ¿o no? Pero el que se puso de pie y dijo: esto es lo dicho por el profeta Joel, fue aquel zarandeado. No importa cuánto te ha zarandeado el diablo, vos ponete de pie y predicá. Ora por el enfermo y sanalo. Yo aprendí esto así. Un discípulo, gran amigo mío, voy a dar el nombre porque ya todo el mundo sabe, Federico, que en paz descanse, murió de un tumor en el cerebro, está en la presencia del Señor. Federico es una de mis ovejas, de los más malcriados que he conocido en mi vida. Para serte sincero, el día que yo lo conocí, que él me dijo: voy a pasar por vos, me dijo, y te voy a llevar a un baño sauna, que nos relajemos algo. La iglesia apenas comenzaba, éramos un pequeño grupo, ¿verdad? De 70 gentes. El hombre me llevó al sauna, y en el sauna dijo todo tipo de mala palabra. Es que es una M la situación, porque es un hijo de la no sé cuál, no sé quién, no sé cuál cosa. Yo decía: Padre Santo, ¿a quién me trajiste aquí? Y yo fui claro, le dije: si vos querés que yo sea, mírame a mí, mírame al santo. Si vos querés que yo sea tu pastor, no vas a decir esas malas palabras, le dije yo. De entrada lo puse en disciplina. ¿Vos sabés lo que es poner en disciplina a alguien que ni se ha convertido? Tenés que estar muy mal como religioso, me estoy explicando. Y él llegó a su casa, le dijo: Lorena, este cash, porque casi nunca me dijo pastor, hasta después de años me dijo pastor. Este cash, parecía chileno, el cash.
no? El cash. Entonces está bien, está bien. Ya. Entonces le fue a decir: Lorena, aguante, el cash me está diciendo que si yo digo malas palabras no puede ser mi pastor. Pues ya encontró pastor, le dijo. Ella se lo dijo en otras palabras: al fin encontró a su tata, le dijo. Ahí es donde nos tenemos que congregar. Y se congregaron. ¿Sabes cuándo le quité las malas palabras? Jamás. Disminuyó un poco. Pero cuando me llamaba por teléfono, era un hombre de negocio de mucha fe. Cuando me llamaba por teléfono, me decía: pero es que no me paga, que no sé qué, ora por mí. Pero escucha esto: estoy en unas noches de gloria en México. Estoy en el hotel. Estoy para salir al salón para ministrar sanidades, orar por la gente del Espíritu Santo. Y me ha dado una migraña que me quedé ciego. No miraba. Dije: ¿ahora qué voy a hacer yo? Salgo de la habitación y él está parado frente a la puerta de mi cuarto. Ese tipo malcriado, esperándome. Y cuando me ve que salgo con los ojos así, me dijo: ¿qué te pasa? Me dijo: mira, Federico, tengo una migraña, le digo, que no puedo ni siquiera ver. No sé qué voy a hacer, le dije. Entonces me volteé para caminar hacia allá y oí cuando él dijo: Satanás. Dije: ¿me está hablando a mí? Porque era tan malcriado que yo no sabía si me estaba hablando a mí. Y dijo, por primera vez lo oigo yo: Satanás, dijo, quitas tus manos de mi pastor ahora. Y yo pensé: este malcriado, ¿qué va a ser usado por Dios para sanarme? Yo me imaginé a Satanás diciéndole: y vos malcriadote, ¿cómo querés? No, ni caso te voy a hacer. ¿Sí o no? Te prometo debajo del cielo que di 3 pasos. 3 pasos di y se fue el dolor de cabeza. Y el Señor me dijo: no es Él el que hace el milagro, soy yo que vivo en Él. Él mismo llegó a su casa un día. Teníamos una reunión. Tenía ahí un dolor de muela. El Señor te va a sanar ahí. ¿Que te va a sanar? Te digo. Tenía un dolor de muela, de aquellos dolores de muela que hasta el ojo se te va por acá. Sí, que sentís que el ojo se pasó por acá atrás. Es terrible el dolor de muela. Y llego yo y tengo el dolor de muela. Y se me queda viendo Federico. ¿Qué tenés? Me dijo. Me duele mucho la muela. No había terminado de decir muela y metió el dedo entre la boca. Delante de todas las visitas. Yo soy el pastor. Mete el dedo. Satanás, otra vez, va. No vas a tocar a mi pastor. Sano. Y se va el dolor de muela. Dije yo: este malcriado lo voy a poner a orar por todos, porque ¿sabes qué te impide que Dios te use? El concepto que tenés de tu carne. Pedro negó a Jesús 3 veces. Satanás lo zarandeó. Todos apostaban que las llaves del reino pasaban a manos de Juan, porque era el que se acostaba sobre el pecho del maestro. Cuando resucita, le dice a las mujeres: vayan y díganle a sus hermanos que he resucitado y tráiganme a Pedro, le dijo. No se olviden de Pedro, tráiganmelo. Y cuando el Espíritu Santo se derrama, es el zarandeado Pedro el que se pone de pie diciendo: estos no están borrachos como... ¿Cuántos de ustedes quieren que Dios bendiga su trabajo? ¿Cuántos quieren trabajar menos y ganar más? Usted sabe que los economistas dicen que el trabajo es un mal. Y dice: ¿pero por qué es un mal? Porque la gente quiere menos unidades de eso, pero a la vez quieren más fruto del mismo. Entonces es una mezcla un poco interesante, ¿no?
Uno quisiera trabajar 2 horas y en 2 horas ganar lo del mes. Pero entonces viene y dice, ya, con 2 horas gano lo del mes. Pero dice, no, pero espérate. Entonces mejor trabajo 4, ¿verdad? Entonces es una mezcla entre que si es un bien o es un mal. Yo en lo particular no creo que sea un mal, porque Dios le dio trabajo al hombre. Y Dios no nos ha dado nunca un mal. Dios le dio trabajo al hombre antes de darle esposa. Ahí ya la cosa cambia. Porque Dios le dio un trabajo de cuidar el huerto y entonces le hizo una ayuda idónea. Pongan atención acá, familias. Cuando Dios hizo a la mujer, la hizo como apoyo al hombre, pero antes le dio trabajo. Entonces yo entiendo que si le dio trabajo y luego le da una ayuda idónea, es una ayuda idónea para ese trabajo. Si somos solteros, entonces también necesitamos el apoyo de la familia para el trabajo. Es muy sencillo. Los padres trabajan para darle estudio a los hijos, para que tengan con qué defenderse en la vida. Ese defenderse en la vida hay que cambiarlo, porque Dios lo que quiere es que prosperemos en esta vida. O sea, hay que cambiar esos conceptos, ¿verdad? La manera en que hablamos en la casa. Entonces, por un lado, si se dan cuenta, es una cuestión de equipo de trabajo. Quizás la pareja, los dos trabajen y entonces necesitan apoyarse mutuamente. Si uno solo es el que sale a conseguir el pan a la calle, entonces necesita mucho más apoyo, ¿verdad? Y a veces es un poco difícil, miren, es un poco difícil porque si el hogar es el clásico hogar, el hombre va a salir a trabajar, la mujer se va a dedicar al hogar. Estoy hablando mucho de los latinos, ¿no? De los hispanos. Entonces, la familia quiere casa. Los patojos quieren su carrito, ¿verdad? Pero todos quieren su carrito y quieren su casa y quieren las vacaciones. Pero cuidado, llega tarde el hombre, ¿va? Es que a vos solo en el trabajo te mantenés y vos solo pidiendo cosas estás. ¿No quieres que se compren? ¿Verdad? Es que cuando venís estás estresado, ¿quién te aguanta? Cambiemos, anda a aguantar al jefe vos, vas a ver cómo se mantiene estresado desde ahí. Entonces, la cosa es esta. No, como dicen en Buen Chapín, no hay dos glorias juntas. ¿Yujo? Y a veces tenemos que pasar por algunas cosas que no nos agradan, pero hay que encontrarle el gusto, ¿verdad? No hay peor cosa, de verdad, que la gente diga, y esto fue una frase que creo que fue empleada de mala manera al final de cuentas: gracias a Dios es viernes. Eso quiere decir, estoy harto de la semana, de tanto trabajar, me urge el viernes. Todavía están aquí. Yo creo que es gracias a Dios es domingo, porque con el domingo comienza una semana bendecida de parte de Dios para nuestro trabajo toda la semana. Mi mamá me regaló el presente del trabajo y el por qué trabajar. Porque cuando estaba yo en básicos, teniendo las mejores notas del colegio, me mandaba el fin de semana a trabajar a un taller de mecánica, ¿verdad? Entonces yo sí no decía gracias a Dios es viernes, porque el sábado estaba yo a las 7 en punto de la mañana debajo de un carro, ¿verdad? Cambiando, desatornillando aceiteras o puliendo las válvulas de los motores de los camiones. Es decir, y lo peor de todo es que como eran amigos, pues resulta que mi mamá quería que no me pagaran. Yo le decía, pero si querés esclavos, ¿por qué no los conseguís en otro lado, no que los fabricás? Y entonces decía, buenas notas, mi premio es trabajo y encima de eso sin pago. Y ella me dijo, tenés que aprender a trabajar por la dignidad que es tener un trabajo, no por dinero. El dinero viene solo cuando trabajas bien. Entonces, a puro tubo, dale. A puro tubo tenía que ir a trabajar yo. Imagínate, lo único que me quedaba a mí era actitud, porque si no tenía actitud no tenía nada. O sea, no sé si me explico. Tenía que disfrutarlo.
Encima de eso, al terminar la jornada, tenía las uñas llenas de grasa. Yo todavía me recuerdo que había un frasco así de algo, una pasta, algo como beige o algo, donde uno metía la mano para quitarse eso. Y después de eso, ir a traidear todo chuco. Yujo. Mi mamá tenía transportes. Ella tenía transportes, camionetas que iban de Coatepecópolis a las bellas playas de Tilapa Beach. Tilapa Beach, usted sabe, ¿no? ¿A quién cree que mandaba de cobrador en la camioneta? Me quería ir de Semana Santa, de parranda o algo, ¿verdad? Teníamos que, con unos amigos, limpiábamos alfombras. Poníamos a limpiar alfombras y se nos descompuso la máquina de limpiar alfombras. Entonces con cepillo, porque teníamos un contrato y teníamos que terminar, eran 3 pisos de alfombras con puro cepillo, con tal de tener para ir a la Semana Santa. Entonces en la Semana Santa llegamos, ¿verdad? Y resulta que mi primo había puesto su discoteca. A trabajar me pusieron para la Semana Santa. Como que el trabajo me ha perseguido todo el tiempo. Pero ¿qué es lo que quiero decir? Es importante que comprendamos de qué se trata el trabajo. Todos tenemos uno y a veces no entendemos de qué es. Importante aprender a trabajar por las razones correctas. Juan capítulo 5 verso 17, leo. Y Jesús le respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Digan todos: Dios trabaja. Hasta el día de hoy. Pues cuando tú le pedís a Dios, bendíceme, es lo mismo que cuando el hijo le dice al papá o a la mamá: mamá, bendecime con qué sé yo, mi bicicleta. Eso implica trabajo. Y cuando tú le dices: Dios santo, bendíceme, aquí dice que él ¿qué? Trabaja. ¿Cómo trabaja? Todavía no he entrado a su oficina. En la versión Palabra de Dios para Todos leo: mi Padre nunca deja de trabajar, así que yo también trabajo. En la versión Dios habla hoy dice así: mi Padre siempre ha trabajado y yo también trabajo. Usted sabe que el hecho de, en mi persona, el hecho de pensar en retirarme algún día me causa un vacío en el estómago. Digo, ¿retirarme a qué? Yujo. No. Un predicador llamado Moody dijo: me canso en la obra, pero jamás de la obra. Una cosa es la obra que hago a través de mi trabajo y otra cosa es el trabajo como tal. Tu trabajo puede ser ingeniero, arquitecto, comerciante. Tu trabajo puede ser contador, contabilidad, auxiliar, técnico. ¿Me estoy explicando? Y otra cosa es lo que haces a través de ese trabajo. Primero es sostener la vida de alguien o de algunos, lo cual ya es importante. No sé si me estoy explicando. Es una gran satisfacción, no es una carga. Es algo que si se hace con amor debe ocasionar satisfacción. En muchas ocasiones, este es su servidor, yo me he cansado de trabajar, hermanos, pero nunca me he cansado del por qué trabajo. Pero cuando pienso en lo que logro a través de mi trabajo, que es bendecir, que es bendecirlos, que es darle ánimo, que alguien cobre esperanza, que el que se quería matar vuelva a querer vivir, que el que quería dejar la vida abandonada ahora quiere vivir muchos más años, que aquel que estaba enfermo ahora sana, que aquel que no sabía cómo lograrlo ahora se pega a Dios y lo logra. Eso hace que uno se levante de nuevo.
Porque una cosa es tu trabajo y otra cosa es lo que logras a través de trabajar. Como he dicho yo siempre, si tu negocio, tu trabajo no le hace un bien a una persona, también no te hace un bien a ti. Y los que son comerciantes, levanten su mano. Si son comerciantes, si tienen su empresa, empresarios, comerciantes, levántenme la mano, por favor. Muy bien, ponga atención. Si tu negocio no es bueno para alguien, no lo será bueno para ti tampoco. Pero cuando ocasionamos el bien a alguna persona, seguramente va a ser bueno para nosotros. Una de las cosas más importantes que debemos hacer los padres de familia es dejarles un ejemplo de trabajo a nuestros hijos, así como Dios se lo dio a su Hijo Jesús. Jesús era el que decía: mi Padre trabaja, yo trabajo. Nunca ha dejado de trabajar, por eso trabajo también. Siempre ha trabajado y por eso yo trabajo. Y Jesucristo, cuando lo encontró José y María que se habían perdido, le dijo: ¿acaso no saben que en los negocios de mi Padre me conviene estar? Ustedes saben que en la antigüedad la razón de tener hijos era tener herederos que continuaran un legado. Cuando la gente salía a trabajar o ponía un negocio, no pensaba en su negocio como tal, del momento para darle de comer a la familia, sino pensaba en construir algo que trajera tanto beneficio que los demás pudieran seguirlo. ¡Yujú! Una de las cosas que a mí créame que a mí me emociona es cuando, por ejemplo, ese médico que tiene que estar saliendo a las 3 de la mañana a atender emergencias, ese médico que a veces no duerme por atender un enfermo, ese que tiene que salir a media comida, resulta que sus hijos quieren ser médicos también. Digo yo, pero ¿y cómo? Sí, en lugar de que los hijos digan: ay, ¿cómo voy a ser médico si mi papá nunca está aquí? Sin saber que cuando tengas hijos muchas veces vas a tener que salir corriendo, no importa el trabajo, porque es más importante lo que logras a través del trabajo que el trabajo como tal. Entonces tenemos que separar qué logro a través de mi trabajo y cuál es mi trabajo, y aprender a disfrutar ambas cosas. Un ejemplo de trabajador fue el apóstol Pablo. Yo siempre he dicho que recibir unción es recibir trabajo. 2 Corintios 11:23 leo: son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo, yo más. A ver, todo el mundo diga, levanta las manos y diga conmigo: yo más. Dile de nuevo: yo más. ¿Ok? Entonces hagamos lo siguiente: levanta tus manos y diga: ¿alguien trabaja? Yo más. Pablo decía: son todos ministros, sí. Yo más, dice. Pablo era buena onda. Pelaba cables a veces, pero aquí está buena onda. Dice: yo más en trabajos más, ¿qué? Más abundante. Si tú crees que es duro trabajar para llenar la necesidad de una familia, es mucho más duro trabajar para satisfacer el sueño de esa familia. Levanta las manos, voy a hacer que digas una declaración profética para tu vida. Levanta tus manos y di conmigo: en mi vida tendré la casa de mis necesidades y la casa de mis sueños. Son dos. Créele. Los sueños no se construyen igual que las necesidades. Teníamos la necesidad de congregarnos, para eso estuvo la bodeguita, pero teníamos un sueño de congregarnos de esta forma, y se construyen de dos maneras. Amén. Tenés todo. Tu primer auto es el auto de que necesito un carro para ir a trabajar, y como dice, un tupichirilo o una lámpara de Aladino que hay que frotarla para que funcione. O el famoso Centra, se entra el agua, se entra el polvo, todo se entra. ¿Me estoy explicando? Pero también tendrás el de tus sueños, ¿o no? En trabajos más abundantes, en azotes. Mira el costo. En azotes sin número.
en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con vara, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. 3 veces me han robado el celular. No, 27. En trabajo y fatiga y en muchos desvelos. En hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Mis hermanos, aquí habla el apóstol de que estar a cargo de la iglesia trae mucha preocupación. Y si uno no sabe manejar las preocupaciones que uno tiene por el trabajo, entonces va a perder el disfrutar el trabajo. No hay trabajo que no tenga preocupación. Es irónico, trabajas para tener con qué librar a tu familia de preocupaciones, pero el trabajo como tal trae otras. ¿Me estoy explicando acá? Por lo tanto, se hace muy importante disfrutar o aprender a disfrutar el trabajo para darle un balance. Sí, lo que haces hoy, venir este día, el día del Señor, el primer día de la semana, venir a disfrutar de su palabra, venir a cobrar ánimo, venir a escuchar una palabra profética que te ayude, que te empodere en tu trabajo, que te rompa los límites en la fe para creer por algo más, es una de las cosas más importantes, sino la más importante que puedas hacer por el bienestar de tu trabajo, el fruto de tu trabajo y la familia que disfruta de eso. En fatigas, dice, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que viene sobre mí es la preocupación de las iglesias. Quiero contarles varias cosas. Me recuerdo que un día, casi a la medianoche, mis hijos estaban en la adolescencia, quizás 16 años, todavía estaban en colegio. Cuando yo oigo que abajo en el primer nivel en la sala, uno de ellos está conversando con alguien más, ¿verdad? Entonces lo llamé yo por el comunicador y me contesta, mira, le digo yo, ¿qué estás haciendo estas horas? Pues estoy atendiendo una ovejita, me dijo. ¿Qué? Le dije. Pero papá, si es lo que te he visto hacer a ti, me dijo, ¿de qué te quejas? Tenía razón, le dije. Feliz noche. Y le digo, Sonia, mira que él está atendiendo a una oveja a estas horas, escuchándolo porque está triste, está deprimido y ahí está. Está bien. La otra vez oigo yo a Ana Gabriela llorando en el cuarto. Entonces dije yo, ¿qué habrá pasado con la Anita? Y me voy asomando, chute que es uno, ¿no? Pero no hay padre que no lo sea, ¿no? ¿Es verdad que sí? O sea, ya, a escuchar porque está llorando mi hija. Y cuando me acerco está, Padre Santo, por favor, bendice a la gente, Señor, ayúdalos en sus necesidades, Señor, sana a los enfermos, Señor. Yo, Señor, gracias, porque continúan tu visión. Mira, mi hijo mayor, Cachito es la persona que más me escribe a mí para pedirme audios. Papá, mira, hay una persona que está enferma de tal cosa, por favor, mándame un audio, ora por ella.
Ahí va audio. Papá, mira, fulano de tal acaba de perder su trabajo, ¿me puedes mandar un audio? Ahí va el audio. Ahora ya tengo una colección de audio. Le digo, mira, agarra el 3 y se lo mandas, agarra el 7 y se lo mandas, ¿verdad? Si su necesidad es económica, marca el 7. Si es anímica, marca el 4 y mandalo. Y yo digo, Señor, gracias. Gracias por el trabajo, gracias. Amén. Primera de Tesalonicenses 2:9. Porque os acordáis, hermanos, de vuestro trabajo y de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el evangelio de Dios. Quiero hacer una pausa acá. Uno trabaja para no ser carga de alguien más, pero nuestra familia como tal no debería ser una carga para nuestro trabajo. Debe ser una muy buena razón, aunque a veces, si somos sinceros, los patojos no muy agradecen, ¿verdad? Les cuesta entender por qué se trabaja tanto, o que los padres de familia somos unos materialistas al trabajar por las cosas que ellos necesitan en la vida. Pero no todo es fatiga. Eclesiastés 3:9. Sí se cansa uno a veces, ¿verdad, mis hermanos? Sí, cansa. Eclesiastés 3:9. ¿Qué provecho tiene el que trabaja de aquello en que se afana? Yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. A Dios le gusta tenernos ocupados. Palabra de Dios para todos, dice el verso 10. He visto todo el duro trabajo que Dios dio a los seres humanos para mantenerlos, ¿qué? Ocupados. Ojo, mas no afanados. Porque dice él, no te afanes, porque habrás de comer o vestir. Eclesiastés 2:24 me dice que debo tener alegría, actitud para trabajar. No hay cosa mejor. A ver, todo el mundo diga fuerte, mejor. Yo creo que lo puedes decir mejor. Gracias. No hay cosa mejor para el hombre sino que coma y beba. Eso no quiere decir que se emborrache. ¿Ya? Que coma y que ¿qué? Y que beba. Y que su alma se alegre en su trabajo. También he visto que esto es de la mano de... Una de las cosas que me gusta a mí es cuando una persona disfruta una comida. Y una de las peores es aquel que como come, pero no disfruta ni un bocado. Todo se lo atraganta, ¿verdad? Pero aquel que agarra, ¿verdad? Agarra la tortita así, calientita. Pásame los frijolitos. Pon el frijolito. El quesito. Y encima de eso le pone un su chilito curtido así encima. Pero así calientita esa saboya. O tostaditas. Dígame si hay algún placer que logre superar a una champurrada metida así en el café. Así. Oh, padres, un chilito relleno. Ay. Pero hay quienes pueden tener una langosta enfrente y no la disfrutan. Disfrutala si para eso trabajaste. ¿Sí? Dale gracias a Dios, no solo por la comida, por el trabajo que te dio para comerlo. Y si ese día tú pagaste la cuenta de la mesa e invitaste, todavía da gracias a Dios más
porque tuviste para ti y para alguien más. Y no lo tuviste en casa, lo fuiste a pagar a un restaurante o cafetería. De verdad, créeme que hay que bendecir a Dios por eso. Yo digo, cuando le regalan a uno algo, pues no queda otra que siempre dar gracias. Cuando uno lo paga, también se da gracias, pero cuando uno paga, exige un poco. ¿Verdad? Mira, disculpa, viene fría la comida. La podrías ir a calentar de nuevo. Porque trabajaste para eso. Eclesiastés 2:24, en la versión Palabra de Dios para Todos, leo: lo mejor que puede hacer uno es comer y beber y disfrutar del trabajo que hace. También vi que esto viene de Dios. Eclesiastés 3:22, así pues he visto que no hay cosa mejor para el hombre, no hay nada mejor, nada, que alegrarse en su trabajo, porque esta es su parte. Porque ¿quién lo llevará para ver o para que sepa o vea lo que ha de ser después de él? En otra versión leo: así que me di cuenta de que lo mejor que uno puede hacer es disfrutar de su trabajo. Esto es todo lo que tiene. La gente no debería preocuparse del futuro, porque nadie puede decirle a uno lo que va a suceder. Hay algunos aspectos del trabajo que debemos cuidar. Por ejemplo, ahí va: el por qué trabajo, para qué trabajo, para quién trabajo, qué bien hago y a quiénes a través de mi trabajo. Debo aprender a disfrutar mi trabajo. Si el trabajo que tengo no me produce alegría y agradecimiento, entonces debo cambiar de trabajo o cambiar mi actitud para trabajar. Yo me recuerdo que cuando se solía, no sé si, ir a un lugar para que alguien le ilustrara a uno los zapatos, hasta ahí escogía uno quién, ¿verdad? Había uno que tenía su caja, pero mire, parecía aerodinámica la caja. Y cuando uno se sentaba ahí y le ilustraban y levantan así y pac, 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 hasta suena y pac, y se miran así, que hasta que se miran ahí, chica, sale uno como que fuera James Bond, ¿verdad? Chica, qué zapatos los que tengo, aunque sea sin suela, pero bien lustrados por arriba. Hay gente que de verdad, cuando se le nota que disfruta su trabajo, ¿me estoy explicando? La gente me dice: mire, ¿y usted por qué no regaña a todo el mundo cuando llegan bien? Lo hago. Le digo: pues se ríen cuando lo hago. Quiero terminar con esto. El trabajo dignifica. En el Salmo 128:1, por favor, ayúdame. Leo: bienaventurado todo aquel que teme a Jehová o lo respeta, que anda en sus caminos. ¿Cuántas bienaventuranzas nos enseñó Jesús, no es cierto? Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás. El significado de bienaventurado es doblemente dichoso. Así que dice: cuando comas cuando comas del trabajo o el trabajo de tus manos, considérate doblemente dichoso y te irá bien. Quizá Dios no nos ha promovido a un mejor trabajo porque no nos ve la actitud correcta para trabajar. Los trabajos son una prueba también de parte de Dios para ver hasta dónde te puede promover.
Cuando me toca darle conferencia a pastores y líderes, le digo, sus hijos sí tienen llamado, pero a veces les falta inspiración. Porque si sus hijos los oyen protestar nada más de que la oveja fulana, que el ovejo no sé qué, que cómo fregan, que cómo no sé qué, que cómo no sé cuánto, pues ellos no van a querer entrar al trabajo de donde ustedes se quieren salir. Yo bendigo a Dios por todos ustedes, pero bendigo a Dios en especial por mi familia, por mis hijos, que a pesar de cómo nos han perseguido, aman el ministerio, disfrutan servir, se meten con Dios, reciben palabra, reciben revelación, igual que todo mi equipo. Porque en este trabajo tampoco hay dos glorias juntas. Vale la pena. Y cuando dice aquí que eres bienaventurado, cuando pongas esa comida en la mesa de tu familia, aprende 2 o 3 cosas de esto. Gana tu dinero de manera honrada, porque es mejor poner un caldito de verduras en tu mesa y que tu familia sepa que se ganó honradamente, a que pongas un plato de comida ganado de forma deshonrada y deshonrosa. Bienaventurados somos cuando disfrutamos de la comida que el trabajo nos da. Debemos aprender a poner un plato de comida en la mesa de forma honrada y llenos de bendición. Yo hoy, a diferencia de otros domingos, tal vez, yo hoy quiero cerrar bendiciendo los trabajos. ¿Tú sabías que cuando Israel iba a la batalla, el que se ponía al frente era el sacerdote del pueblo y los bendecía para que fueran a la batalla y al trabajo? ¿Usted sabe por qué el pueblo de Israel traía sus primicias al altar? Sus primeras cosechas las traía al altar a Dios, porque el sacerdote se paraba para bendecir las primicias y luego todo lo demás sería bendecido. Porque la Biblia dice, si las primicias son santas, entonces el resto lo será. Entonces cuando recogían su primera cosecha, la traían al altar